se me llegó a olvidar. Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Vamos a comenzar nuestra transmisión que el Señor nos permite en este día, estar reunidos ustedes allá y nosotros aquí, en un mismo sentir y una misma necesidad delante de nuestro Dios, dándole gracias porque nos ha dado un nuevo día de vida, una oportunidad nueva de buscarlo, de adorarlo. Así que yo le invito allá donde está en su casa, en su lugar, cierre sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a decirle: Padre Celestial, te damos muchas gracias porque a ti te ha placido, Señor, tenernos hoy, Señor, y a este mundo entero, Señor. Tu palabra dice que tú todo lo sostienes, Señor. Tú lo creaste, tú fundaste las bases, Señor, de este mundo, Señor. Extendiste los cielos como una cortina y las nubes, Señor Dios. Y hoy estamos agradecidos porque sabemos, Señor Dios, que entregaste a tu Hijo y tu verdad ha llegado a nuestro corazón para mostrarnos cuánto tú nos amas y cuánto es tu amor por nosotros, que entregaste a tu Hijo, Señor, para acercarnos a ti, Señor Dios. Estamos inmensamente agradecidos, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor? Con todo, Señor, con todos nuestros errores, y tú nos has acercado a ti, Señor Dios. Padre hermoso, recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, la adoración. A ti, Padre, a ti, Señor Jesucristo, Cordero de Dios, y al Espíritu Santo hermoso que nos guía en todos los días sobre esta tierra. Muchísimas gracias, Señor Dios. En tus manos ponemos este momento, ponemos cada canción, ponemos la palabra tuya, bendito Dios, que nos habla a nuestros corazones, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Dios. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Sí, Señor, nos acercamos a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tú eres el principio, tuya la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti, nos acercamos a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti.
manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Sí, Señor, aquí estamos, con manos alzadas rendidos, pues tú todo lo diste por nosotros. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo somos, Señor. No queremos estar, vivir sin ti. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa tarde, Dios glorioso y sublime. Padre, gracias por tu cariño, por tu bondad y gracias por tu fidelidad, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias por este tiempo precioso, Señor, donde tú nos das la alegría, bendito Dios eterno de los cielos, de poder estar disfrutando de tu amor, de tu cariño y de tu presencia, bendito Padre celestial, por el regalo maravilloso de la vida, Señor. Gracias por darnos el privilegio, porque es un privilegio de poder estar delante de ti, Dios mío, para disfrutarte y para deleitarnos en ti como el Padre que eres, el Padre amoroso, el Padre que nada se le ha salido de su mano, el Padre que sigue teniendo el control de todas las cosas y que todas las cosas para los que te amamos, Señor, nos van a ayudar para nuestro bien. Padre, gracias por darnos estos espacios y estos tiempos, bendito Dios omnipotente. Danos la alegría, Señor, de poder estar caminando en pos de ti, de tu corazón y de tu presencia. Que tu palabra esta tarde corra y sea glorificada, y que tu palabra halle cabida en cada corazón, bendito Dios omnipotente. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos, y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Que nos des la alegría, Señor, de poder abrazar tu palabra esta tarde y de disfrutarte, bendito Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos ustedes, la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias, de sus hogares. Un abrazo para cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor una vez más, de darnos estos tiempos, de darnos estos espacios, de darnos la alegría, Señor, de poder estar reunidos y agradecidos por estos medios, por estas formas de podernos ver a través de estas transmisiones, y que en el tiempo y el momento del Señor estaremos para poder ministrarnos el amor del Señor. Muy bien, preciosa iglesia de Dios, quiero que me acompañe por favor una vez más al libro de Apocalipsis, capítulo número 3, verso número 14 al 22. Apocalipsis, capítulo número 3, verso número 14 al 22. Dice: mensaje a la Odisea.
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, iglesia, una vez más la palabra de Dios está bendecida. Esta es una palabra, recuerden, que Dios nos ha permitido abrir, más exactamente antier, y habíamos prometido continuarla porque necesitamos terminar en lo precioso del corazón del Señor a través de esta palabra. Habíamos dicho que en lo natural, el mismo corre-corre del sistema, la misma angustia, la misma preocupación que vive el mundo entero, muchas veces también se logra percibir dentro de lo que se conoce como la iglesia del Señor. Dentro de todo este corre-corre, la iglesia ha sido introducida también en un tren, por decirlo de alguna manera, y era el lenguaje que empleábamos en estos días, donde la iglesia no tiene claridad si continuar, si hacer un pare, si detenerse o si retroceder. Y esa no claridad está porque hay otras cosas que han entrado a la mente y al corazón de los creyentes. Hay una indiferencia, de pronto no se ha alimentado la relación real que el Padre quiere que nosotros tengamos por su Espíritu con nuestro Señor Jesucristo. También nos dimos cuenta que el materialismo entró a los corazones. Entraron otro tipo de cosas allí, y lo que sucedió fue que los corazones se empezaron a ahogar, los corazones se empezaron a anestesiar. Nos dimos cuenta de que muchas personas, como en lo natural, recuerden el ejemplo de aquel hombre en su carro, donde está viendo la aguja de la gasolina en su tablero, y está abajo totalmente, pero está considerando él en sus adentros que él puede continuar hasta la próxima estación, viendo aún la aguja del tanque de la gasolina aún en el piso. Pero al continuar se da cuenta que no pudo llegar hasta esa estación y que sencillamente quedó a pie de carretera, a mitad del camino. Esa implicación natural tiene una implicación en el mundo espiritual. Así hay mucha gente en el pueblo de Dios. Cosas de acá impidieron que las personas se siguieran llenando del combustible de la vida en el espíritu. Cosas de acá entraron al corazón y lo que hicieron fue anestesiar las vidas. Lo que hicieron fue ahogar en el corazón de muchos creyentes, porque esta iglesia de la Odisea, recuerda, muestra la conducta que no solamente había en aquel tiempo, sino muchas de las conductas de aquel momento son las que hoy día nosotros, con dolor en el corazón, también podemos estar considerando. Entonces vimos todo este tipo de circunstancias. Nos dijeron también que siempre han ocurrido fenómenos en todas las áreas, sociales, naturales, financieros, emocionales y espirituales. Y cada una de estas cosas y la sumatoria de todas ellas, lo que hicieron fue sumir al hombre en estados fuertes, en estados profundos de angustia, de desesperación, el agite, el corre-corre, el ir para allí, el ir para allá, el soltar lo que nunca se tuvo que haber soltado. Y entonces
Esto hace que se establezca una pregunta al interior de nuestras vidas, que surja una pregunta al interior de nuestros corazones. ¿Qué más tiene que suceder para que nosotros realmente, como el pueblo del Señor, asumamos la responsabilidad de ser lo que Dios dijo que deberíamos de ser? Recuerda que el Señor dice allá en su palabra en Mateo 5 y en Mateo 6, hablando del sermón del monte, que nosotros fuimos llamados por Dios para ser la sal y la luz de la tierra, y para que podamos ser conscientes de la presencia del Dios Todopoderoso. Esto fue lo que Dios nos permitió hablar en estos días. Muy bien, preciosa iglesia del Señor. El apóstol Juan, el vidente Juan, este apóstol conocido como el apóstol amado, le escribe a la séptima iglesia. Es la última iglesia de las 7 a las cuales el Espíritu se dirigió en Asia Menor. El mensaje a esta iglesia de la Odisea lo que hace es proyectar lo que sería la conducta cristiana de aquel tiempo y del momento que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Esta iglesia de la Odisea era conocido por 3 aspectos importantes, recuérdalo. Número 1, porque tenía un especial sistema bancario sólido y fructífero de su época. Y por tener ese sistema bancario, lo que hicieron fue ufanarse de eso. Colocaron toda su atención y su esperanza en ese sistema bancario que era totalmente fructífero en aquel tiempo y en aquel momento. Pero el Señor dice en su palabra, en el Salmo 119:14, y quiero que me acompañes allá, por favor, al Salmo 119:14, que es un salmo extraordinario. Este es un salmo precioso. Y en el Salmo 119:14, el Señor dice algo precioso en su palabra. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mira qué expresión tan extraordinaria, diferente a lo que estaba sucediendo en el mensaje de la iglesia en la Odisea. ¿Ellos de qué se estaban ufanando? De su sistema bancario. Era fructífero, era algo que ellos lo tenían casi que endiosado y entronado. Y lo que hizo esto fue que anestesió en el corazón de ellos el deseo, las ganas, el amor, la pasión y el fuego por nuestro Señor. Y se convirtieron en creyentes indiferentes. O sea, ya no les interesaba si oraban o no oraban. Ya no les interesaba si meditaban en la palabra o no meditaban. Ya no les interesaba si se congregaban o no se congregaban. Esta es una de las causales de cuando entra el materialismo al corazón. Lo que hace es desplazar totalmente al Señor. Pero miremos también en el libro de los Proverbios, allá adelante, en el capítulo número 13 del libro de los Proverbios, vamos a ver algo precioso del corazón del Señor en el verso número 7, Proverbios 13, verso 7. Miren lo que el Señor dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Y por qué esto? Porque recuerda que en Apocalipsis 3 el Señor le dijo a esa iglesia de la Odisea, mira lo que le dijo en el verso número 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y estas son palabras muy fuertes cuando entendemos provienen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y esta era la conducta que tenía aquella iglesia de la Odisea en aquel tiempo. Las cosas entraron al corazón y empezó a ser desplazado ese ser glorioso, ese ser maravilloso. El materialismo vino y ahogó en el corazón las ganas y el deseo por el Señor. Y esa expresión donde dice que no tenían necesidad de ninguna cosa, también fue aplicada en el área espiritual. Ellos entendieron por lo que entró en el corazón que no tenían ni necesidad del mismísimo Dios, del Rey eterno, de aquel que les había dado absolutamente todo. Y escucha, el problema no está en la abundancia de las cosas, el problema no está en el dinero. Recuerda que el dinero es algo amoral. El problema se encuentra en el corazón, cuando lo de acá ha desplazado lo eterno, cuando lo de acá ha sido
puesto en el corazón y sin habernos dado cuenta, lo que tiene que ver con nuestro Señor fue totalmente puesto fuera de cada una de nuestras vidas. Entonces, esta iglesia de la Odisea, o este lugar, se caracterizaba, era primero por ese sistema bancario. De ese sistema bancario era que procedía toda la opulencia y el pensamiento materialista, el pensamiento superficial, y no solamente esto, sino autosuficiente, de no necesitar de nada ni de nadie. Porque con dolor lo digo, esto es lo que ha hecho el materialismo en el corazón. Y ese materialismo, porque también por años nos enseñaron un tipo de evangelio que le trajo mucho dolor al corazón de Dios, pero también al cuerpo de Cristo, el mal llamado evangelio de la prosperidad, y lo cambiaron. Y el Señor dijo en su palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1 y capítulo 2, que todos buscan sus propios intereses, pero no los que son de Cristo Jesús. Eso fue lo que entró en la iglesia de la Odisea, pero eso es lo que ha entrado en la iglesia en la actualidad, y por eso Dios en esta enseñanza nos está hablando a nosotros de la importancia de no seguir siendo indiferentes, de no seguir, dejar que lo de acá desplace lo que tiene que ver con nuestra esencia. Entonces, ese entronar ese sistema financiero porque tenían dinero, porque tenían plata, los convirtió en gente materialista, los convirtió en gente autosuficiente. Ellos pensaban que no necesitaban ni siquiera a Dios. Y recuerda, con la metáfora que habíamos empleado, no tenían necesidad de abastecerse de combustible. Así le pasa a la iglesia del Señor Jesucristo. Como creo que ya tengo dinero, ya tengo tierra, ya tengo posesiones, ya tengo un montón de circunstancias, asumimos que ya no necesitamos llenarnos del Señor. Asumimos que ya no necesitamos venir delante de Dios, ni congregarnos, ni meditar en su palabra, ni orar al Señor. Y ese es el error más grande. Y es el engaño más grande con el cual las tinieblas han venido colocándole a mucha gente del pueblo del Señor. Entonces, no solamente contaba con ese sistema financiero fuerte, bancario, sino que contaba con una floreciente industria textilera. Esa industria textilera producía lana y tapetes negros. La gran mayoría de la gente de la Odisea, y mira esto tan espiritual, vestían era de negro. Y no tengo nada contra esto, no puedo calificar la parte espiritual, pero qué tan tremendo que Dios nos muestra a nosotros estos cuadros para que a través de eso natural, pues podamos estar viendo por todo el contexto de este mensaje a la Odisea, de cómo era que estaban ellos realmente en su parte más íntima, en su parte más de adentro, como el Señor nos lo ha venido hablando a cada uno de nosotros, y eso lo hacían por cantidades. O sea, entonces, como puedes ver, sistema bancario funcionaba 1A, y esa industria textil funcionaba de maravilla. Y una vez más, ¿hay algo de malo en la industria textil o en cualquier industria, en alguna empresa? No, mis amados. El problema está cuando eso entra a mi corazón y dejo a Dios en otro plano, dejo a Dios en otro lugar. El problema se encuentra ahí, porque lo que tú y yo tenemos y lo que tú y yo somos no es ni por ti ni por mí, sino por Él. A Él le plujo que tú estés disfrutando de lo que Dios te ha permitido, de la empresa que tienes, de la casa que tienes, del vehículo que tienes, qué sé yo. Es la gracia de Dios. Nosotros todo lo que somos se lo debemos es a nuestro Dios eterno en gloria. Pero cuando las cosas entran y se convierten en un bastión de oscuridad en el corazón, entonces nos olvidamos de lo que Dios es y de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Pero no solamente tenían un sistema bancario fuerte, una industria textil fuerte, sino que también se ufanaban porque contaban con una escuela de medicina oculista. Era reconocidísima, lo que le dio nombre mundialmente hablando fue la escuela de medicina oculista que ellos tenían allí. Estos tres aspectos ahora, que es donde quiero entrar por el Espíritu Santo lo que hace es que los contextualiza para revelar la condición exacta, ya no solamente de la iglesia de la Odisea en aquel tiempo, sino también para contextualizar las características de la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad.
Esta carta es una carta severa que reprocha la conducta impropia a la que la iglesia se había acostumbrado. Se acostumbraron, se relajaron, se acomodaron. Y no podemos caer en esto, preciosa iglesia del Señor, más en este tiempo. Ellos se convirtieron en personas indiferentes, lo que te decía hace unos minutos atrás. Les daba lo mismo si oraban o no oraban. Les daba lo mismo si meditaban en la palabra o no lo hacían. O si se congregaban o no se congregaban. Y eso dio pie, esa indiferencia, a que otras cosas entraran con fuerza en la vida de ellos. Y empezaron a desplazar lo más vital, lo más importante. Su tibieza espiritual, como el Señor lo revela en esta carta, en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y escúchame, su tibieza espiritual la hizo y la convirtió no solamente en una iglesia mediocre, y esto es muy fuerte hablarlo, sino también en una iglesia mala y que no servía para nada. Y necesitamos considerar esto, iglesia. Necesitamos pedirle mucho al Señor. Tú puedes ver que en esa iglesia puede que no existiera una doctrina mala, ni la palabra mal trazada. Y hay gente que se queda feliz solamente con eso. Y yo no digo que no lo hagas, pero escúchame. En esa iglesia, en ese mensaje, puede que no existiera una mala circunstancia doctrinalmente, pero habían zorras pequeñas que estaban en el corazón. Habían cosas con las que no habíamos tratado nosotros. Venimos, nos exponemos frente a un predicador. El mensaje de ese predicador por la palabra de Dios nos parece maravilloso. Lo calificamos de tremenda palabra. Esta sí es la palabra. Este sí es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos quedamos contentos con eso solamente y no tratamos con las pequeñas zorras que acaban los sembrados, que dañan lo que está al interior del corazón. El orgullo farisaico, el materialismo, indiferencia espiritual, la autosuficiencia, la arrogancia, el orgullo, la altivez, la vanagloria. Como decía el rey Nabucodonosor a la hora de sus construcciones, la gran Babilonia que yo edifiqué. Así hay mucha gente en el pueblo del Señor que no le damos la gloria a Dios, que no reconocemos que todo proviene de Dios, que todo existe por Él, que tú y yo respiramos por Él, que tu corazón palpita solamente por Él, preciosa iglesia del Señor, que lo que tienes es por Él, que lo que anhelas tener es solamente bajo la guía y la dirección de Él. Escucha, existe más esperanza para un individuo frío que para un creyente tibio e indiferente y mediocre en las cosas del Señor. Y esto suena muy fuerte, pero yo tengo que decirlo. Entonces, la sentencia para esa iglesia está en el versículo 16, te vomitaré de mi boca. Y es una sentencia fuerte, pero también Dios nos revela a nosotros que hay una oportunidad, porque el verbo indica, la expresión indica que el Señor apenas va a ejecutar la acción. No dice los vomité, sino que los vomitaré. Está hablando de un futuro. Entonces, aunque hay una sentencia tajante, fuerte, no es menos cierto que hay una oportunidad que se revela, todavía no la ha vomitado. O sea que esta gente tiene la alternativa de retomar el camino. Como dijo el Señor a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo número 6, de preguntar por las sendas antiguas, de volver al camino verdadero, de vacarnos del tren del materialismo, de vacarnos del tren del posmodernismo, de vacarnos de toda esa fanfarria y de toda esa opulencia, orgullo, altivez, arrogancia y vanagloria, y salir triunfantes y victoriosos de la mano de nuestro Señor, para que con el Señor tu hombre interior y mi hombre interior sean fortalecidos. Fortalecidos. Dios aborrece una iglesia, escúchame por favor, que pierde el amor por estar en su presencia y que deja su amor en la puerta. Y ese amor que quedó en la puerta esperando frente a la invitación que nos hace a nosotros es el único, escúchame, es el único que te puede dar vida. Vida en abundancia, vida en el Espíritu, vida del corazón de Él. Ese ser que está llamando
Es el ser que dejamos esperando. Y el ser que dejamos esperando es el único que te puede transformar. Por eso Dios anhela que tú y yo atendamos esa invitación, para que nuestros corazones vayan siendo transformados. Entonces, aunque no le creamos, la iglesia del fin de este tiempo, aunque nos parezca complicado entenderlo, se jacta de no necesitar ni siquiera al Señor. Y déjame decirte que eso no sea en tu vida ni la mía, que eso no sea real en ti, ni en mi vida, ni en tu casa, ni en tu familia. No nos podemos jactar de algo que no es, iglesia. Nuestra jactancia debería de ser en la presencia del Dios Todopoderoso. Solamente alabes en esto el que se ha de alabar, dijo el Señor en Jeremías capítulo número 9. En entenderme y en conocerme que yo soy el Dios Todopoderoso, que hago justicia, juicio y misericordia, porque aquellas cosas quiero, ha dicho el Señor. Incluso esa iglesia rechazó la guía del Espíritu de Dios, que fue dado a tu vida y a la mía para que nos prepare y para que nos lleve al cielo como la novia del Cordero, esa novia gloriosa, esa novia maravillosa, sin mancha, sin arruga, la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según Apocalipsis 3:20, que es donde estamos, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Según Apocalipsis 3:20, Él está tocando a la puerta, pero parece ser que nadie está saliendo y nadie se está conmoviendo por los sonidos de dolor, de angustia del que está llamando. Hay un texto en los evangelios, un cuadro, donde el Señor sana a una persona sorda y muda. Y el cuadro dice que lo saca de donde él se encontraba y que el Señor hace un gemido, pero el gemido, efata, sea abierto, no solamente fue por ese joven, ese gemido fue por todos los jóvenes, hasta el último que pueda salir, porque así es Dios. Y este gemido muchas veces no lo oímos nosotros en el Espíritu, de aquel que nos está llamando, de aquel que le está diciendo a tu corazón y a mi corazón que nos rindamos delante de Él. Vivimos con el volumen muy arriba de nuestras vidas y por eso no podemos escuchar lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo. Hay gente que vive su vida no solamente en lo natural así, sino también en la parte espiritual. El volumen de su vida está muy arriba y no podemos oír lo que el Señor nos quiere decir. Y escúchame, no solamente eso, sino al ser que quiere y que puede ayudarnos a nosotros. Entonces, aquí está todo, iglesia hermosa, para que vayamos dándole la forma por el Espíritu a la palabra, al mensaje esta tarde. Ellos se consideraban ricos. La iglesia de la Odisea se ufanaba de ser rica, se ufanaba de todo eso. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es que ve la condición de bancarrota, espiritualmente hablando, donde ellos se encuentran, que arrastraba, y qué tan equivocada estaba esa iglesia respecto a los verdaderos valores. Así hay mucha gente en el pueblo de Dios. Escúchame esto, ya lo vimos en Proverbios 13:7 y en el Salmo 119:14. Si hay alguien rico, es aquel que realmente tenga la vida de Cristo dentro de él, que esa vida lo pueda llevar a cosas extraordinarias, maravillosas, en cuanto al conocimiento del Señor. De nada le servía ser rica en lo material a la iglesia de la Odisea si esa riqueza no lograba penetrar lo interno del alma de ellos. De nada sirve la riqueza, de nada sirve, absolutamente de nada. Lo material no sirve de nada, escúchame, si no logra penetrar lo interno del alma. Y el Señor nos dio un cuadro a nosotros en Mateo capítulo número 16, y cómo le pido al Señor que la iglesia pueda abrazar esto. Hermanos queridos en el Señor, Mateo capítulo 16, verso número 26. El Señor dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Te das cuenta? Estamos aferrados, angustiados y preocupados en lo que pronto dejará de ser. Lo único real,
lo único cierto, lo único verdadero se llama Jesucristo, preciosa iglesia de Dios. Lo único cierto se llama Jesucristo. Lo único verdadero se llama nuestro Rey eterno en gloria. No podemos soltarlo nosotros. Entonces, escúchame esto, por favor. Si hay algo que la iglesia no debería de dejar ni de soltarse, es de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Escúchame esto, por favor, una vez más. Si hay algo en este tiempo, la iglesia actual, que lo que sucedió en la Odisea fue que ellos se soltaron de la obra de la cruz. Y cuando una persona se suelta de la obra de Cristo en la cruz, esa persona lo que va a estar es abierta para que lo material entre a su corazón y lo gobierne y lo dirija. Entonces escúchame, por favor. Si hay algo que la iglesia no debería de soltarse, es de la obra de Cristo en la cruz. Escúchame esto, porque el oro de los bancos terrenales, lo que está acá en la tierra, no es el dinero circulante en el reino de los cielos. Lo que está acá, mis amados, no es lo que el Señor quiere. Quiere que tú lo disfrutes, que tú veas la grandeza de nuestro Señor. Pero cuando eso entra al corazón, a tal punto de apartarme de mi comunión íntima con el Señor, de no meditar en la palabra, de honorar, de no convertirme en una persona que pueda ser de bendición, de refrigerio, generoso con otras personas, de lo que me dieron poderle dar a otras personas. No fue lo que el Señor nos enseñó a nosotros. No fue lo que el Señor vino e hizo también. Le daba a toda la gente, generoso, porque Él tiene un Padre que es generoso. Y ese Padre generoso de Jesucristo es el Padre generoso de tu vida y de mi vida. Y anhelas esto, mis amados. Entonces, la iglesia no debe soltarse de lo que fue hecho en la obra de Cristo en la cruz. Había una camiseta hace tiempo con un estampado de una tira cómica. Los que conocieron a Garfield, en esa camiseta, esa tira cómica, estaba él con sus uñas literalmente aferradas y enterradas en una cruz. La gráfica de esa camiseta, ese estampado, tenía a este personaje de esta tira cómica, Garfield, con sus uñas enterradas en una cruz. Y en la parte de abajo de esa misma estampado se encontraba un perro rabioso y peligroso. Y había un texto que acompañaba al estampado diciendo: más vale que no te sueltes. Muy bien, iglesia. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Que nosotros estemos aferrados. Porque si la iglesia se suelta de la obra de Cristo en la cruz, ya sabe qué es lo que le espera. Ya no es un perro bravo y rabioso, sino que son las mismas fuerzas del infierno para destruirte y para despedazarte. Y no quiero causar terror ni temor, sino conciencia de lo que es despreciar, de lo que es ignorar, de lo que es volvernos y convertirnos en personas indiferentes, como la iglesia de la Odisea, porque entró el dinero, porque entró lo material, porque entró lo de acá. La gente quedó feliz con lo de acá y olvidaron al Señor, se desconectaron de Dios. Que eso no suceda ni en tu vida ni en la mía. Se jactaban de tener una asombrosa visión en la Odisea, pero su vida espiritual estaba nubada y oscurecida por su prepotencia, su orgullo religioso. Hay una palabra que está en Juan capítulo número 9. Quiero que me acompañe allí, por favor. La historia del joven que nace ciego. En Juan capítulo 9, que ya tú conoces toda esa historia, verso 35 al 39, el Señor dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Ojo este versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿De qué se jactaba la iglesia de la Odisea? De que tenían una asombrosa visión. Y mira lo que el Señor está hablando aquí. Así estaban los fariseos del tiempo de Jesús cuando fue sanado aquel joven ciego de nacimiento. Ellos creían que veían, pero el Señor les dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Dónde está el problema? Están ufanándose de que ven, y por eso el pecado permanece. Hay un dicho coloquial que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Esto es una gran verdad, míralo. Era lo que estaba sucediendo en la iglesia a la Odisea. Se jactaban, se ufanaban de tener una visión asombrosa físicamente, porque recuerda que lo que les dio renombre mundial a ellos, a la Odisea, fue la escuela de medicina ocular que ellos tenían. Trabajaban el colirio, lo trabajaban, pero la vista espiritual estaba totalmente anulada. Imagínate esto: tienen un sistema financiero, bancario, donde se ufanan, donde se jactan, pero el Señor dice: pero son pobres, son miserables. O sea, son ricos materialmente, pero son pobres espiritualmente. Tenían una gran industria textilera que fabricaba tapetes y ropa y lana, todo esto negro. Pero el Señor los reprende y les dicen: están desnudos espiritualmente. Y ahora se ufanaban de la escuela de medicina que tenían, y el Señor les dice: ustedes no ven, ustedes están ciegos. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y ojo, son características de esa iglesia, y que Dios nos guarde a nosotros de que sean las nuestras. Su colirio no podía sanar el alma enferma, el que ellos tenían en esa escuela de medicina. Ese colirio que ellos tenían no les podía sanar el alma enferma. Se encontraban ante los ojos del Dios que todo lo ve, del Dios que dice la misma palabra en el mismo libro de Apocalipsis, que son como llamas de fuego, que te traspasan a ti, que me traspasan a mí, que nos desnuda con su mirada, que sí sabe lo que está al interior de nuestros corazones. El colirio que ellos tenían y fabricaban no les pudo sanar a ellos su alma enferma. Por eso es que Dios aconseja en el capítulo 3, verso 18: por tanto yo te aconsejo que de mí, mira qué invitación, de nadie más sino del Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es la invitación del Señor? Que de Él compremos. ¿Y sabe qué es la invitación del Señor para nosotros en Isaías 55, 1, 2? Miren lo que el Señor dice en Isaías 55, 1, 2. Por favor, miren lo que el Señor dice allí. Libro del profeta Isaías, capítulo número 55, verso 1 y 2. ¿Qué está aconsejando el Señor? Que de Él compremos. Que del Señor compremos oro refinado. Imagínate, oro refinado, ¿sí? Para que seamos ricos. ¿Qué más dice? Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿De quién demanda eso el Señor? Que lo compremos de Él. Que de mí compres. Es un consejo que el Señor está dando. ¿Y sabe cuánto te vale a ti? ¿Sabe cuánto te vale? Mira lo que el Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No te costó nada. Al Padre le costó todo, porque todo lo que tú y yo necesitamos lo hallamos en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo está el sustento tuyo, en Jesucristo está el vestido tuyo, y en Jesucristo está la medicina que tú y yo necesitamos. Lo necesitamos a Él, iglesia. No podemos actarnos, no podemos seguir con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra vanagloria. No podemos continuar así. Mira lo que el Señor nos está hablando.
cuando Él aconseja en Apocalipsis que de Él compremos, el Señor está diciendo a través de Isaías que no nos cuesta a nosotros nada, pero al Padre le costó todo. Al Padre le costó absolutamente todo, su Hijo. Escúchame, por favor. Cristo es el sustento tuyo y mío. Cristo es el vestido tuyo y mío. Y Cristo es la medicina tuya y mía. Escúchame, iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos ha venido hablando durante todos estos días? ¿Qué es lo que está impidiendo alcanzar la presencia de Dios en nosotros? La presencia manifiesta, la presencia gloriosa del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo le invirtamos a la presencia de Dios, que saquemos tiempos con Él. Juan escuchó la voz de Dios en la isla de Patmos, y cuando la escuchó no se escondió como lo hicieron Adán y Eva, no mintió como lo hizo Caín, no fue distraído como fue Saúl, ni menospreció esa voz como lo hicieron los hijos de Elí y de Samuel, Omni y Finés, los hijos de Elí, y Joel y Abías, los hijos del profeta Samuel. ¿Sabes cuál fue la reacción física del vidente Juan, del apóstol Juan? Ya anciano, ante la majestuosidad de la presencia de Dios que veía, fue tan impresionante en él que la palabra del Señor dice en Apocalipsis número 1:17, y te lo quiero leer para que tú lo tengas ahí como referencia. Dice en Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. O sea, cuando se manifestó esa presencia gloriosa, dice la palabra que la reacción física de Juan fue caer como muerto. Juan el vidente no dependía de sus sentimientos, iglesia. De haber sido así, hacía rato había muerto en la soledad y en el destierro de la isla de Patmos. Juan no fue una persona que se dependía de sus sentimientos, de sus emociones. Juan logró ser una persona 100% espiritual. Patmos se convirtió en el lugar para Juan, el vidente Juan, de alcanzar, de poder ver y de tocar la presencia del eterno Dios. En eso se convirtió Patmos para el vidente Juan, en el lugar donde él podía alcanzar, donde él podía ver y donde él podía tocar la presencia gloriosa de ese Dios glorioso, la presencia eterna de ese Dios eterno. Esto es lo que anhela el Señor. Que no sigamos siendo indiferentes a esto, preciosa iglesia. El Señor Jesucristo le está diciendo a su novia, a su iglesia hoy, en primer lugar, que Él está de pie frente a la puerta de tu interior, esperándote, y te dice que no lo dejes seguir allí esperando. Ya no quiere más eso el Señor. Él está de pie en tu interior, aguardándote. Número uno. Número dos, Él está parado llamando, pero nadie sale a abrirle, porque el volumen de la vida está muy alto en muchos corazones. Hay muchos hombres, hay muchos jóvenes que el volumen de su vida está muy alto y por eso no pueden oír al Señor. Más fácil le prestan su oído y su corazón a otras cosas. Más fácil les presta su atención a otras cosas, pero cuando se trata de Dios, la piensan, porque el Señor ha pasado a otro plano. Y en tercer lugar, el Señor le dice a su iglesia, a su novia, que Él tiene esperanza en que por lo menos haya uno que sí lo quiera oír. ¿Dónde nos encontramos nosotros? El Señor tiene esperanza de que por lo menos haya uno, siquiera uno, que lo pueda oír, que lo anhele, que lo desee, que lo extrañe. Ese uno podrá ser tú, iglesia. Él
está buscando, aunque sea uno que pueda oír al Señor y que, como Juan, su reacción física sea caer rendido frente a los pies de ese ser glorioso y de ese ser extraordinario. El Señor quiere que de nosotros, de Él, compremos oro refinado. Mira lo que el Señor dice: oro refinado. Dice, para que seamos ricos, vestiduras blancas para vestirnos y descubrir la vergüenza de nuestra desnudez, y que nuestros ojos sean ungidos con colirio para que nosotros podamos verlo a Él. ¿De dónde compramos nosotros todo esto? De Él. ¿Cuánto cuesta? No te cuesta nada, pero al Padre le costó todo. Le costó su precioso Hijo Jesucristo, iglesia. Al Padre sí le costó, y le costó mucho. Le costó mucho. El Padre quiere que tú seas rico, pero en la vida de su Hijo Jesucristo. El Padre quiere vestirte con vestiduras blancas de justicia, de santidad. El Padre quiere que nosotros seamos vestidos y no desnudos. Y el Padre, la unción que puso en ti y en mí, para que nosotros podamos, con el colirio de Él, poder ver quién es nuestro Señor. Él aún sigue aguardando en que por lo menos haya uno que lo anhele, que lo desee, que si quiera oírlo. ¿Serás tú? Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el precioso, maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad, por este tiempo precioso que tú nos das, por esta invitación maravillosa y por tu palabra, precioso Dios eterno de los cielos. Señor, no queremos ser ni tener la conducta de la iglesia de la Odisea, Señor, pero queremos valorar y aprovechar, Padre, y honrar lo que tú nos estás hablando y enseñando. Queremos de ti comprar, Señor, bendito Dios, oro refinado, Señor, Dios de la gloria, para que verdaderamente seamos ricos con la vida y de la vida de tu Hijo. Queremos ser vestidos con tus vestiduras de amor y de santidad y de pureza, de justicia, para ya no hallarnos desnudos, mi Señor. Pero, Padre, queremos ungir nuestros ojos con el colirio tuyo, Señor, de tu presencia, de tu unción, de tu espíritu, para poderte ver a ti, Señor. Y, Señor, como nos dijiste hoy, que aún tú sigues esperando y aguardando para ver si por lo menos hay uno que te quiera oír, que te quiera amar, que te quiera desear, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos, por favor. Perdona nuestra tibieza, perdona nuestra indiferencia, perdona porque lo material ha entrado a nuestro corazón y le hemos prestado más nuestra atención a lo de acá que a lo eterno. Perdónanos y ayúdanos, buen Dios. Padre, que tu palabra corra esta tarde y que sea glorificada, Señor, y que ya no haya nada ni nadie que impida que tu presencia se instale en nuestros corazones. Te lo pedimos, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo
vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Sí, Señor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Oh, amado Señor, amor, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, en esta tarde. Queremos clamar tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, buen Dios. Perdónanos, Señor, porque nuestra indiferencia ha sido, Señor, porque hemos dejado nuestro primer amor, Señor. Nuestra indiferencia ha sido, Señor, porque otras cosas han entrado al corazón. El materialismo, lo de acá, Padre. Hemos estado en el afán de este sistema, Señor. Y este sistema nos ha engañado diciéndonos que no necesitamos llenarnos de ti, Señor. Padre, que podamos aferrarnos a la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Que podamos nosotros entender que tú eres nuestro sustento, nuestro vestido, y que tú eres nuestra medicina, mi Señor. Padre, nosotros queremos, Señor Dios de los cielos, ya no comprar de ti, ya tú lo entregaste en Cristo, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. Y que podamos ser nosotros, cada uno de nosotros, Señor, esos hombres y mujeres que si queramos nosotros, Señor, que si deseemos nosotros oírte, escucharte, anhelarte y amarte, mi Señor. Padre, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones.
tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra le traiga luz y claridad a nuestras vidas y que tú nos des la alegría, Señor, de poder estar disfrutando y deleitándonos en ti, bendito Padre Celestial. Señor, ayúdanos por favor a entender, Señor, que la más grande riqueza es la vida de Cristo en nosotros, Padre. Que el mejor vestido que nos ha sido dado es Cristo en nosotros, mi Señor. Padre, ayúdanos, Señor Dios de los cielos, que la manera más correcta de verte a ti, Padre, es a través de Cristo, tu Hijo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu grandeza, Señor, por tu dulzura y tu ternura y por amarnos como nos amas. Que tu palabra, Señor, pueda ser protegida en nuestros corazones y que tú nos ayudes a caminar como es digno de ti, Padre, y dando un testimonio de vida contundente de tu presencia, oh Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria, Padre, en esta tarde, en Cristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra llegue cabida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de no ser como aquellos de la Odisea. Que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado, desde luego que sí, pero que lo que Él nos da a nosotros no entre al corazón para que Él sea sacado y desplazado. En el corazón tuyo y mío solamente debe haber lugar y espacio para nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra Dios nos permita afirmarla en cada uno de nuestras vidas y que podamos caminar como Él tanto anhela y desea. Bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde preciosa en el Señor, de noche maravillosa, y que tengan un feliz fin de semana en casas con sus familias. Bendiciones, mucho ánimo adelante de la mano de nuestro Señor. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.